Bueno, entonces, miren, les voy a compartir la pantalla de las diapositivas que hemos estado usando. Y recuerden, cuando hablamos de filosofía moderna, estamos hablando desde el siglo XIV, XV, XVI. Comienza con el descubrimiento de América, con la reforma protestante, la revolución científica, el humanismo, el renacimiento, todo un montón de ideas que estaban modificando la percepción, la cosmovisión que tenían los humanos desde la Edad Media, y comenzar un nuevo periodo donde se apoyara más en la razón y la ciencia. Esa era la idea. Entonces, aquí vamos a tener, en la filosofía del siglo XVII, vamos a tener la crítica a la cosmología aristotélica. La cosmología es la forma como nosotros entendemos que se creó y que funciona el universo. La cosmología es algo relacionado con lo que actualmente se llama astronomía, o sea, entender cómo se origina el universo y cómo funciona. Entonces, la cosmología aristotélica, porque para Aristóteles el universo era eterno, el universo siempre había existido, nunca nadie lo había creado, ¿ok? Para Aristóteles. Y para Aristóteles la Tierra es el centro del universo. Estamos nosotros. Entonces, para él también, todo lo que había entre la Luna y la Tierra, él le llamaba el mundo sublunar. Todo lo que había entre la Luna y la Tierra era cambiante y era algo que moría. Era algo que se transformaba y al final se desgastaba y moría y surgían otras cosas. En cambio, para él, lo que había después de la luna, el mundo supralunar, le decía él, era eterno y no cambiaba y no moría. Entonces, para Aristóteles había una diferencia en el universo entre lo que estaba debajo de la luna, que todo era cambiante, y lo que estaba más allá de la luna, que todo era eterno. Pero ya la cosmología actual sabe que las estrellas no son eternas. Las estrellas que vemos en el espacio, en el firmamento, perdón, por más que todos los días nos volteemos a ver el cielo cuando está despejado y vemos las estrellas, esas estrellas van a morir también. O sea, van a terminar desapareciendo. Lo que pasa es que van a pasar millones de años para que eso ocurra. Por ejemplo, nuestra estrella más cercana, que es el Sol, ya tiene 5.000 millones de años de vida. ¿Okay? Y tiene la mitad de la vida, o sea que le faltan otros 5.000 millones de años al Sol antes de que se apague. ¿Okay? Entonces, ¿eso cómo lo sabemos? Pues gracias a la ciencia moderna, que ha avanzado tanto con la astrología y que tiene esos datos y ha descubierto leyes que ya las podemos tomar como ciertas, pues, porque tienen sustento científico. Que antes de seguir voy a pedirles que pongan su cámara porque necesito hacer un screenshot. Todos con su carita ahí. Ahí, voy a hacer un screenshot. Eso me sirve para pasar lista. Perfecto. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, la cosmología de Aristóteles fue superada y se empezó a superar desde que se descubrió que la Tierra no es el centro del universo, sino que la Tierra gira alrededor del Sol. Y antes que Aristóteles ya alguien lo había dicho, un señor llamado, ¿cómo se llamaba? Eratóstenes, que la Tierra era redonda y que giraba sobre su propio eje. También lo dijo Hiparco, otro filósofo antiguo, pero lo dijeron sin poderlo comprobar, ¿ok? Entonces, hasta que se pudo comprobar fue hasta que vino Copérnico y Galileo Galilei, utilizaron telescopios, hicieron observaciones, anotaciones, y dijeron, ve, es cierto, si usted analiza esto y lo deduce matemáticamente con estas fórmulas, a dar cuenta que la Tierra es la que se mueve y la que está girando alrededor del Sol. Entonces, cuando Copérnico y Galileo lograron demostrar eso,
lograron demostrar que Aristóteles estaba equivocado. Pero Aristóteles, su cosmología duró por más de 1000 años. O sea, toda la gente creía de esa manera. Era fuerte la influencia de él. Ahora, en la elaboración de la ciencia moderna, empieza a surgir el método científico. Y el método científico al inicio no es que todo el mundo esté de acuerdo, este debe ser el método que van a utilizar los científicos, sino que algunos filósofos como Francis Bacon van a decir, para que algo sea científico tenemos que basarnos en la lógica y en las evidencias, en las pruebas. Y si es posible hacer experimentos, hacer experimentos. Entonces, eso que Francis Bacon ya estaba diciendo, este filósofo inglés, es lo que actualmente se maneja. Lo que pasa es que no todo el mundo estaba de acuerdo con él, pero a medida fue pasando el tiempo se dieron dando cuenta que para que las verdades fueran científicas tenían que tener un método de esa manera. Entonces, ¿qué pasó en ese debate de cómo hacer ese método científico? Que algunos filósofos decían que lo más importante para que algo fuera científico era que fuera racional y que se pudiera deducir con la mente a través de la lógica. Y otros filósofos decían que no, que lo más importante es que pudiéramos verlo, experimentarlo, medirlo y utilizando nuestros sentidos. Entonces esos filósofos se llamaban empiristas. Los racionalistas decían que solo la razón basta para el conocimiento, porque nosotros tenemos ideas innatas, decían ellos. O sea, ya nacemos con unas ideas en nuestra cabeza que nos hacen poder entender el universo. Esas son las ideas innatas que Sofía copió ahí en su esquema. Las ideas innatas es, por ejemplo, la idea de causa y efecto, la idea del tiempo, de que hay un antes y un después, la idea de que hay esencias, sustancias, la idea de que hay un Dios, es una idea innata para estos filósofos racionalistas. Mientras que los empiristas decían que no, que cuando uno nace con la mente como que es un celular nuevo y no trae nada dentro, es una pizarra donde nadie ha escrito nada, ¿ok? Para los empiristas, cuando nosotros nacemos no traemos nada en la mente, ninguna idea. Pero para Dice que nacemos como una tabla en blanco y a como una medida tabla en blanco. los como que se van imprimiendo, algo así los recuerdos. Si las experiencias, los recuerdos se van fijando en nuestra mente, a medida vamos creciendo y nos vamos experimentando y desarrollando, pero para los racionalistas nosotros ya cuando nacemos traemos unas ideas que son las que hacen que se ordene toda la experiencia. Entonces este debate entre quién tenía la razón fue en el siglo XVII. Y en el siglo XVIII entonces va a surgir alguien que va a decir, bueno, ¿y si los dos tienen razón? Si los dos tienen razón en algo y los podemos unir, entonces surge el idealismo trascendental, que es también llamado criticismo. Y el filósofo que va a unir a estos otros filósofos que estaban peleando entre ellos es un alemán llamado Immanuel Kant, que va a decir que para que el conocimiento sea real y científico, tiene que ser basado en la razón y en la experiencia, en las dos cosas, tanto la razón como la experiencia. Entonces, estos filósofos modernos decían, por un lado, la razón es suficiente para un conocimiento verdadero del mundo. ¿Quién lo decía? René Descartes. Se escribe Descartes, pero se pronuncia Descartes. Él escribió un libro llamado El discurso del método y otro llamado Las meditaciones metafísicas. Él habla de la duda metódica y él es el padre de la filosofía moderna porque él empezó a hablar de un método racional para obtener conocimiento. Entonces, este señor René Descartes fue el que dijo aquella frase famosa, cogito ergo sum, que significa pienso, luego existo, porque él utilizó un método llamado la duda metódica, donde él empezó a dudar de todo, hasta de su propia mente, de todo lo que tenía, de su existencia. Y él dijo que llega un punto donde usted puede dudar de todo, pero lo único que no puede dudar es de que usted está dudando. Lo único que no puede dudar al final es de que usted sí está dudando, y cuando uno duda es porque está pensando. Entonces por eso él dijo pienso y luego existo. Porque lo único que usted no puede dudar es de que si usted piensa es porque existe, porque ¿cómo va a pensar alguien que no existe? Imposible. Entonces este señor, junto con otros seguidores de él y de su filosofía, estaban en desacuerdo con los filósofos empiristas.
René Descartes por el lado de los racionalistas y John Locke, el más importante de los empiristas. Porque John Locke lo que decía es que la experiencia es la única fuente de conocimiento verdadero. Las ideas son producto de nuestras sensaciones, decía, de lo que vemos, de lo que tocamos y lo que sentimos. ¿Okay? Entonces los empiristas no creían que la razón fuera suficiente. Thomas Hobbes es un filósofo también racionalista que en su momento va a decir el hombre es un lobo para el hombre. Y escribió un libro sobre política bien interesante donde habla sobre de cómo el Estado controla todo, hasta el pensamiento de las personas. Se llama Leviatán. Y David Hume, que va a ser un filósofo empirista, dice que conocemos lo que percibimos. Escribió un libro llamado El ensayo sobre el entendimiento humano. Solo podemos conocer lo que percibimos, lo demás lo imaginamos, decía él. ¿Okay? Entonces, aquí hay un fragmento de lo que decía René Descartes, pero el punto es que no tenemos tanto tiempo para detenernos ahí. La duda metódica dice que hace mucho tiempo que me he dado cuenta de que desde mi niñez he admitido como verdaderas una porción de opiniones falsas y que todo lo que después he ido edificando sobre tan endebles principios no puede ser sino muy dudoso e incierto. Desde entonces he juzgado que era preciso seriamente acometer una vez en mi vida la empresa de deshacerme de todas las opiniones a que había dado crédito y empezar de nuevo desde los fundamentos si quería establecer algo firme y constante en la ciencia. O sea que él empezó a dudar de todo para empezar de cero. Y cuando él empezó a dudar de todo para empezar de cero, él lo que hizo fue, como dice en sus libros, ir quitándose prejuicios. Que nosotros tenemos conocimiento, pero también tenemos prejuicios. Prejuicios son falsos juicios. Por ejemplo, pensar que la gente porque es negra es menos inteligente, o que la gente porque es mujer es menos capaz. Esos son prejuicios, prejuicios machistas, prejuicios raciales. ¿Me explico? Entonces, esas no son ideas científicas. Entonces, si usted se va quitando todos esos prejuicios, se va liberando de ideas falsas y entonces puede empezar de cero a ver qué es lo que realmente es verdadero. Entonces, eso es lo que plantea René Descartes en su libro de la duda de las meditaciones metafísicas. Dudar para quitarnos las cosas que son falsas que ya nos ha enseñado muchas veces desde pequeño y empezar a crear un conocimiento basado en la razón. La duda para Descartes se transforma en una poderosa herramienta de búsqueda y cuestionamiento con el único propósito de alcanzar o pretender alcanzar un saber absoluto cierto cuya verdad será tan firme que esté más allá de toda duda. Entonces, para él, la duda metódica tiene tres momentos. En los sentidos, dudamos sobre la veracidad de la percepción del mundo. Ya les he dicho yo que los sentidos nos pueden engañar. Usted puede ver de largo que es una persona parecida a un amigo y cuando se va acercando ve que no es ese amigo, sino que es alguien parecido. Puede escuchar un ruido y decir, ya está, allá afuera están golpeando a alguien porque están gritando y puede ser que no estén golpeando a nadie, simplemente estén jugando y estén gritando. Entonces los sentidos nos pueden engañar de muchas maneras. El otro es la existencia de la realidad, por la indistinción entre los estados de vigilia y los del sueño. ¿Por qué? Porque dice Descartes que nuestra mente se deja manipular, es débil. Porque imagínese que cuando usted está soñando, para usted el sueño es su realidad. Y usted cuando está soñando no existe otro mundo nada más que ese. Entonces su mente es débil porque hasta un sueño logra engañarla, decía Descartes. A menos que usted tenga sueños lúcidos, ¿no? Pero la mayor parte de nuestros sueños, la mente es engañada por ella misma. O sea, la mente se engaña sola, lo que decía Descartes, con los sueños. Y el número 3, la capacidad del entendimiento, que decía él que lo único, que si existe Dios como idea absoluta, y al mismo tiempo existen tantos errores en nuestra mente, es porque quizá haya un genio maligno, esta es la hipótesis del genio maligno, de que nos haga meternos malos pensamientos en la mente. Cuando dice un genio maligno es el diablo, que él toma en cuenta esa hipótesis. Luego dice que no cabe pues duda alguna de que yo soy, puesto que me engaña, y por mucho que me engañe, nunca conseguirá hacer que yo sea nada. Mientras yo esté pensando que soy algo, de suerte que habiendo pensado bien y habiendo examinado cuidadosamente todo, hay que concluir por último y tener por constante que la proposición siguiente, yo soy, luego existo, es necesariamente verdadera mientras que la estoy pronunciando, concibiendo de mi espíritu. O sea que si una persona dice yo soy,
o yo pienso y luego existo, es porque la persona está pensando, porque la persona sabe que está pensando y sabe que existe. Y esa es una verdad que no se puede dudar. Esa es la deducción del cogito, sujeto que piensa. Se inaugura la filosofía moderna con su giro epistemológico, porque él dice que hay dos tipos de materia. Hay una materia pensante y una materia extensa, le llama a él. La materia pensante es la mente, que es más sutil, y la materia extensa son las cosas. El que se le oponía era el señor John Locke y otros filósofos, que decían que el alma empieza a tener ideas cuando empieza a percibir. También decía John Locke que pensar es tan inseparable del alma como la extensión del cuerpo, lo que si fuera cierto implicaría que investigar sobre el origen de las ideas de un ser humano sería lo mismo que investigar sobre el origen de su alma, pues según esta perspectiva el alma y sus ideas como el cuerpo y su extensión empiezan a existir al mismo tiempo. Y para estos filósofos, los empiristas, el alma no existe fuera del cuerpo. Si existe un alma es una extensión del cuerpo para ellos. Y solo empieza a existir el alma cuando empieza a tener experiencia. ¿Okay? Entonces, ¿cómo funciona el entendimiento? Ellos dicen que hay que ir al origen del conocimiento y conocer si tenemos ideas de las cosas. Y esas ideas son contenidos de la conciencia en la mente. Conozco cuando tengo ideas, pero ¿cómo llegan esas ideas a mi mente? Eso es lo que se preguntaban los filósofos modernos. Las ideas llegan a nuestra mente por la experiencia, decían los empíricos. Y esa experiencia es la experiencia exterior, como la sensación, estímulo de las cosas captadas por los sentidos. Si a mí me viene una impresión del medio ambiente de que hace frío, yo siento frío y digo, me voy a poner un suéter porque está haciendo frío. Entonces esa experiencia hace que yo piense y diga, está haciendo frío, me voy a poner un suéter. Entonces crea una reflexión interna, que son procesos mentales que el hombre es capaz de desarrollar gracias a la sensación. Entonces gracias a la sensación pongo a mi mente a trabajar a través de lo que siento externamente. Desde su perspectiva, Locke considera que los errores de nuestro conocimiento se producen por la interpretación que le damos, que no miro aquí, por la interpretación que le damos a lo que nos entregan los sentidos. O sea que los sentidos son los que nos engañan y por eso existe el error. Bueno, aquí entonces dentro de los filósofos modernos, entre Descartes y John Locke, van a surgir otros que van a ponerse del lado de los racionalistas. Se le van a llamar los ilustrados. Van a decir que la razón es el instrumento para liberar al hombre del engaño, de la mentira, de las tradiciones, de las supersticiones. Y entonces va a empezar una época donde estos tres, Voltaire, Montesquieu y Rousseau, van a querer hacer que haya una revolución en la sociedad para que la gente deje de creer en cosas que no son comprobadas por la razón, que no son racionales, sino que son espirituales y cuestiones de fe. Ellos no van a ser cristianos, más bien van a estar en contra del cristianismo. Y a toda costa, están en contra de las iglesias. Y ellos son los que al final van a hacer la Revolución Francesa porque las ideas de ellos son los que van a dominar. Este señor Don Immanuel Kant es el que logró un equilibrio entre los racionalistas y los empiristas. Él escribió un libro que se llama Crítica a la razón pura. Ahí supera el problema de los racionalistas y los empiristas. Este señor es uno de las personas más inteligentes que hubo en Alemania en esa época. Lo que pasa es que este señor escribió unos libros que son bien difíciles de interpretar. Y toda su vida nunca salió de su pueblo. No fue una persona muy... ¿cómo les puedo decir? Como bien encerrada en su propio mundo, porque nunca salía, ni conocía las otras ciudades de Alemania, siempre permaneció en su pueblito, nunca nadie lo sacó de ahí, pero era súper inteligente. Entonces decía Immanuel Kant, es por una parte un llamamiento a la razón para que de nuevo emprenda la más difícil de todas sus tareas, saber la del autoconocimiento, y por otra para que instituya un tribunal que garantice sus pretensiones legítimas y que sea capaz de terminar con todas las arrogancias infundadas, no con afirmaciones de autoridad, sino con leyes eternas que invariables
que la razón posee semejante tribunal no es otro que la misma crítica de la razón pura. Lo que decía este señor básicamente, don Immanuel Kant, es que nosotros cuando nacemos sí traemos una estructura mental, no unas ideas innatas, como decía Descartes, de que nosotros ya traemos unas ideas de que Dios existe, de que el alma, de que hay un genio maligno y todo eso. Esas ideas, dice Kant, que no son las ideas que nosotros traemos. Lo que nosotros traemos cuando nacemos es que nuestra mente trae como una estructura mental y esa estructura mental ordena la experiencia. Lo que sentimos con los sentidos, valga la redundancia, se ordena en la mente gracias a que traemos como un programa, como un sistema operativo, así como en su teléfono el sistema operativo es el Android, que hace que pueda bajar las aplicaciones y hacer modificaciones. Así nuestra mente tiene un sistema operativo desde que nacemos que hace que pueda digerir la información que viene de los sentidos. Y ese sistema operativo que les digo yo, él le llama categorías universales o categorías a priori. Por ejemplo, tiempo y espacio. Son formas a priori. Significa que la idea de tiempo ya la tenemos desde que nacemos. La idea de espacio también. O sea que toda la experiencia que nosotros, todo lo que nosotros vemos del mundo exterior lo analizamos en el tiempo y en el espacio. Y ese tiempo y ese espacio es parte de nuestra estructura dentro de la mente. Es difícil entenderlo, pero los psicólogos modernos se basan en esto también. Que nuestra mente ya trae una estructura que define toda la experiencia en tiempo y espacio, que son una de las estructuras que nuestra mente crea. Porque todo lo que nosotros percibimos, lo percibimos como algo que está ocurriendo o ahorita, o hace rato, o que puede ocurrir más tarde. Ese es el tiempo. Entonces, si yo, por ejemplo, ahorita tengo, me golpeo el dedo chiquito del pie, voy a sentir ese dolor y me acabo de golpear el dedo y por eso me duele. Lo está experimentando en el tiempo, en el presente. Pero si después usted hace referencia y le cuenta a alguien, fíjate que en la mañana me golpeé el dedo y casi me arranco la uña. O sea, esa experiencia, esa sensación que tuvo, siempre la está moviendo en el tiempo. Y si a alguien le pregunta, ¿dónde fue? No, fue en la cocina, que ahí me tropecé en una silla. Entonces usted lo ubica en el espacio. Y toda la experiencia la va a ubicar siempre en tiempo y espacio. Que yo conocí a tal amigo por primera vez en tal lugar, hace tantos días. Que yo estudié en tal colegio, que, bueno, con decirles, por ejemplo, la pandemia esta que comenzó en Wuhan, en China, a finales del año pasado y empezó a regar este año. Entonces, todas esas experiencias las tenemos que analizar. Nuestra mente no puede entender nada si no la enmarca en el tiempo y el espacio. Y esa idea de tiempo y espacio ya viene dentro de nosotros. Nadie nos enseñó a decir, tiene que ordenar las ideas en tiempo y espacio. Nadie, nosotros la hacemos como por instinto. Ya la traemos desde que nacemos. Por eso este filósofo le llama formas a priori. Entonces dice él que en el mundo hay un montón de situaciones que están pasando. Cuando nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando, a eso él le llamó noumeno. Cuando nosotros nos percatamos de algo que está pasando, le llamamos fenómeno. Ahora en la ciencia es normal que todo el mundo hable de los fenómenos científicos. Y dice, ¿qué estudian los biólogos? Estudian los fenómenos biológicos, cómo surge la vida, cuáles son los seres extremófilos que viven en las situaciones más difíciles. Entonces, ese fenómeno científico es abordado por unos especialistas, pero cuando nadie le para bola a un fenómeno, se le llama noumeno. ¿Ok? Noumeno es cuando nadie investiga eso. Fenómeno es cuando alguien lo investiga. Por ejemplo, cuando hablamos del fenómeno del tiempo o del clima, hablamos de por qué aquí llueve en estos meses y no en los otros meses. Entonces, los meteorólogos estudian ese fenómeno porque ellos lo abordan. Pero hay cosas para nosotros que nadie las estudia, que nadie las aborda y que ahí están, pero no somos conscientes de ellas. Esos son lo que él le llamaba noumenos. Porque nosotros los humanos no tenemos una capacidad para entenderlo todo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Porque con este señor termina la filosofía moderna y comenzaría la filosofía contemporánea, que es otra etapa de la filosofía. Profe, ¿como qué cosas no entendemos? Que no está en nuestro entorno.
que nadie las estudia realmente, como los fenómenos paranormales, las cuestiones Pero teológicas. entonces está diciendo que si no se estudia y a lo que se estudia se le dice fenómeno, entonces sería, no se le debería decir nómeno o Nómeno. ¿qué se le dice fenómeno? Nosotros es porque no hablamos bien con propiedad, pero nosotros le decimos fenómeno a una persona fea. Pues. Mira el fenómeno que va ahí. Y no tiene nada que ver con lo que significa la palabra fenómeno. Pero el quien inventó esa palabra fue Immanuel Kant. Y todos los científicos lo utilizan ahora y dicen, vamos a investigar el fenómeno de los agujeros negros. Y le llaman fenómeno porque ya ellos tienen unas ideas y solo las van como modificando, o le van agregando a lo que ellos ya saben. Pero cuando hay algo que no se sabe para nada, se le llama nomen. Como por ejemplo, cuestiones que les digo yo sobre los extraterrestres, ahorita es algo que es un nomen, porque nadie ha hablado con un extraterrestre y ha dicho, aquí está este extraterrestre, los presento y ellos piensan esto, nadie. Si no existieran las pruebas, pues todo el mundo las conociera. Entonces, eso no es científico. Los que hablan de extraterrestres no lo hablan desde un punto de vista científico, a menos que hablen de las posibilidades según la ciencia. Pero hablar de que a una persona la secuestraron una nave espacial y que todo eso, que uno encuentra en internet miles y miles y miles de videos y con miles de vistas porque la gente le da curiosidad a eso, pero realmente no son fenómenos científicos hasta que alguien tenga evidencias, aunque sean pocas, pero evidencia. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar y la asignación que van a hacer es de la filosofía contemporánea, que es la última rama de la filosofía, antes de que termine el periodo, porque recuerden que el periodo de ustedes solo son 2 parciales. Entonces, ustedes les voy a asignar a cada quien un filósofo y van a hacer una investigación. Voy a empezar con Axel. Axel me va a investigar. Ahorita le digo. Axel me va a investigar a... Es que es el más difícil, no, lo vamos a poner otro. Intermedio, ponga. A Arthur Schopenhauer. Lo voy a compartir aquí en la pantalla de internet para que mire cómo se escribe, porque ya lo escribí y le pegué, pues soy un crack. Vamos a ver.